¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidos a este espacio Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Como recordará, la semana pasada presentamos a ustedes la conferencia de Alejandro del Conde relativa a cómo ha sido la historia, los antecedentes y el contexto en que han venido creciendo los datos personales a partir del manejo de las redes sociales, es decir, esa circulación indiscriminada. En esta ocasión, y para continuar con esta serie que tiene que ver con la cultura de la protección de nuestros datos, vamos a hablar de los derechos ARCO. ¿Qué significan? Acceso, rectificación, oposición o cancelación. Para ello vamos a tener el gusto de presentar a ustedes a una especialista en la materia. La maestra Lina Ornelas, del Instituto de Acceso a la Información Pública del IFAI, nos presenta a continuación la exposición que tuvo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos. Esfuerzo que ha hecho la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla es muy grande porque el convenio 108 para la protección de las personas en relación al tratamiento de sus datos personales, que se firmó en 1981, es el padre de la protección de datos en el mundo porque es el primer cuerpo normativo que establece los principios, derechos, obligaciones de las autoridades, etcétera, en esta materia. Y desde 2006 se pidió que se designara el 28 de enero como el Día Mundial de la Protección de Datos Personales. Entonces se conmina a las autoridades del mundo a llevar a cabo eventos para concientizar a la gente sobre la importancia de nuestra información personal y cómo protegerla. Entonces, que la Comisión de Puebla haga un evento es muy importante. De hecho, este evento se notifica al Consejo de Europa y en la página del Consejo de Europa ustedes van a ver una liga a lo que hacen todas las autoridades del mundo en esta materia. Entonces, creo que es muy relevante. Le agradezco a su presidenta de verdad la invitación, a Blanca y a todos los comisionados que siempre me han acogido con mucho cariño. Pues bueno, me han pedido que hable sobre el ejercicio de los derechos, famosos derechos ARCO, porque es un acrónimo que se forma respecto a qué prerrogativas tenemos como en tanto que individuos, es decir, tenemos derecho a acceder a nuestros datos, rectificarlos, cancelarlos u oponernos. Vamos a ver sus contornos, sus particularidades, pero antes de comenzar, yo sé que ya han introducido el tema y que se ha abordado por qué es importante proteger nuestra información. Sin embargo, a lo mejor pensamos hoy en día que ya este derecho tiene mucho tiempo y en realidad es muy reciente. En Europa nace, es de acuñación eminentemente del viejo continente porque, ustedes lo deben saber por la historia, sobre todo después del holocausto nazi, bueno, ustedes saben que durante esa época hubo una gran persecución de personas y la persecución y el exterminio se hizo con base en su información. Sin embargo, esa información se recababa a través de amanuenses y soplones y en unas máquinas de escribir muy rudimentarias que ya no existen hoy en día más que en los museos. Pero en realidad los vecinos y mucha gente daba información sobre el pueblo judío y así es como daban con las personas y llegaron a esta catástrofe y a este genocidio. Pero imagínense ustedes que hubieran existido computadoras, micrófonos inalámbricos, dispositivos de geolocalización por satélite como hoy tenemos todos, pues eso hubiera sido terrible. Entonces, al terminar el periodo de en la posguerra, en Alemania hay el germen pues de este derecho, porque en un Länder, que es una de las regiones, como un estado, se quiso hacer un censo poblacional, pero ese censo tenía preguntas que eran muy excesivas. Por ejemplo, ¿cuánto hacía la gente de su casa al trabajo? ¿Por qué partido político votaban? ¿Qué religión tenían? Y entonces eso le pareció muy excesivo a los juristas en Alemania hasta que llevaron esto al Tribunal Constitucional, quien declaró inconstitucional esta ley y no se aplicó jamás. Pero es bien interesante, esta sentencia se le denomina la sentencia del siglo en el mundo de la protección de datos, porque es la que estableció los principios de protección de datos, es decir, que los datos no deben ser desproporcionales a su finalidad, que deben estar actualizados, pertinentes y no excesivos, y sobre todo que debería existir una autoridad independiente
especializada en estos temas. Entonces, de eso estamos hablando hace décadas. Pero digamos, el boom o lo que detonó mucho más fuerte la necesidad de regularlo ya a nivel internacional, no solo europeo, fue en 1980 el nacimiento de las computadoras personales. Cuando nace la PC en los 80s, ahí sí es cuando toda la comunidad, tanto científica como de juristas, dijeron, a ver, entonces toda la información que tenían las grandes empresas, las corporaciones o los gobiernos, en computadoras que los que están aquí, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero eran computadoras que podían ocupar la mitad de este auditorio, y que la información estaba en unas tarjetas perforadas inmensas, era muy difícil manejarla, pero cuando nace la computadora personal, entonces la preocupación aumenta más, porque es todo lo que puede tener un hospital, cabe ahora, o una base de datos de millares de pacientes sobre sus estados de salud físicos o mentales, etcétera, cabe en un USB. O pensemos en Facebook, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? Levanten la mano y digan la verdad, porque muchos no la declaran. Si Facebook fuera considerado un país, Facebook sería el tercer país más poblado de la Tierra, después de China y de India, con más de 800 millones de personas. Y todos los días interactuamos subiendo y volcando nuestra información. Lo que a veces no pensamos en este tipo de servicios, que creemos que son gratuitos, pero no hay nada más lejos de la realidad, porque la moneda de cambio o el pago es nuestro dato personal. Como funciona el modelo de negocio es que la empresa tiene unos servidores inmensos en California, que además ya tienen respaldos y redundancia en muchos otros países. Pero lo que nosotros subimos, toda la información, fotografías, etcétera, se convierte en una tendencia al mercado, y a eso se le llama el comportamiento basado en búsquedas, que da un perfil del individuo muy distinto de cada uno de nosotros. Y eso se le vende a empresas que hacen publicidad de bienes o servicios. Y eso cuesta. Entonces, las oficinas de representación de Facebook en el mundo se dedican a vender y comercializar esa información. Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Sociedad transparente. Regresamos. Sociedad transparente. Continuamos. En el marco de la presentación de la conferencia de la maestra Lina Ornelas en la Universidad de las Américas, invitamos a otra especialista e investigadora de esta institución educativa, la doctora Clara Luz Álvarez. Ella presentó una publicación que tengo en mis manos, transparentemente, que publica la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, y donde básicamente dedicamos este número a hablar sobre la cultura de la protección de los derechos. Creo que es importante que hoy en día dediquemos un espacio de nuestro tiempo para conocer cuáles son los alcances, pero también el impacto que tiene el mal uso de nuestros datos personales. En esta revista se publican las colaboraciones de 7 especialistas en la materia. Qué mejor que sea la doctora Clara Luz Álvarez quien nos haga un resumen de las intervenciones y reflexiones que se dan en esta publicación. En este momento, la protección de datos personales en un mundo de consumo se antoja un reto. En esta sociedad de consumo en la cual nosotros ponemos información y al mismo tiempo nos ofrecen servicios y productos, se tiene que buscar un equilibrio en la interpretación armónica de estos derechos, con la finalidad de permitir que exista una buena calidad de vida, al mismo tiempo que no se haga en detrimento de la privacidad.
El siguiente ensayo, el autor es el comisionado Agustín Millán, que está aquí con nosotros, titulado La videovigilancia y la protección de los datos personales en la Ciudad de México. Este artículo es muy interesante porque sabemos que en aras de la seguridad hemos perdido cierta privacidad, hemos, digamos, limitado nuestros derechos fundamentales. En este ensayo, el comisionado Millán nos hace una referencia de cuál es la infraestructura de videovigilancia y tecnológica que tiene la Ciudad de México. Nos destaca cómo existe una ley de protección de datos personales en el Distrito Federal, y después hace una crítica constructiva, haciendo ver cómo la imagen, esa imagen que puede captar las cámaras de videovigilancia, finalmente es un dato personal y por tanto se necesita proteger ese dato. La propuesta, dentro de las reflexiones que hace el comisionado Millán, es que la videovigilancia debe de informar dos cosas principalmente. La primera es la existencia de las cámaras de videovigilancia, con la finalidad que todos nosotros sepamos que alguien nos va a estar filmando, aun cuando en la experiencia comparada, refiere el comisionado Millán, no se tiene que decir exactamente dónde está la cámara de videovigilancia, sino se debe de decir que existen cámaras de videovigilancia. Y el segundo aspecto muy importante que se debe abordar en la Ciudad de México es que se debe de señalar quién es la autoridad que está captando estos datos personales a través de las cámaras de videovigilancia, con la finalidad de que se puedan hacer ejercicio de los derechos ARCO que ya nos han informado. Por razón de tiempo voy a tenerme que ir un poquito más rápido. El siguiente ensayo es a cargo de nuestra siguiente conferencista, de Lina Ornelas, titulado Alcance de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Nos destaca Lina Ornelas que desde 1970 en Europa es cuando comenzó todo este tema de la protección de datos personales. Nos recuerda que desde el año 2000 existieron diversas iniciativas en el Congreso en la cual pretendían regular el tema de protección de datos personales. Aun cuando empezó en 2000 la discusión, todos esos años hasta el 2010 se llevaron para discutir y acordar, consensar una ley que fuera aceptable para nuestro país. México, durante este tiempo, del 2000 al 2010, se consideraba un paraíso de datos personales. Así como existen paraísos fiscales, en el caso de México, por la ausencia de una protección, se consideraba un paraíso de datos. En el 2010, ya con esta ley se establecen diversas garantías, en especial por la innovación tecnológica, que exige que se busque un equilibrio entre mejorar la calidad de vida y asegurar la privacidad de las personas. En este ensayo, que es mucho más extenso de lo que yo les puedo comentar, ustedes podrán encontrar los diversos principios de licitud, de consentimiento, finalidad, etcétera, que aborda la ley con una explicación muy sencilla y accesible a todos nosotros. Refiere, y este es el último punto en el que voy a detenerme, que esta ley, a diferencia de la de otros países, no regula el registro de bases de datos. En el caso de España y otros países, todas las bases de datos, por ejemplo, la universidad tendría obligación de registrar sus ficheros o sus bases de datos ante una autoridad. Sin embargo, nos destaca Lina Ornelas que en el caso mexicano se optó por no exigir este registro porque generaría una burocracia excesiva. Y finalmente, un artículo que seguramente todos los jóvenes y los que no somos nativos digitales, que también estamos aquí presentes, encontraremos de gran interés, es un artículo de Iñaki Vicuña que se llama Privacidad en las redes sociales. Ahí él habla de la identidad virtual que todos tenemos y su gestión. Destaca particularmente que hay un perfil activo, que es el que uno sube activamente, decides qué poner, tu estado civil, estoy guapa, estoy fea, busco novio, lo que yo quiera poner ahí, ¿no? Pero él insiste mucho en ese perfil pasivo que nosotros no somos muchas veces conscientes que ahí está. Entonces es posible que yo no suba ninguna foto al Facebook, pero alguien suba una foto mía. Alguien puede hacer un comentario mío. Iñaki Vicuña nos invita a ser cautelosos, sobre todo en la información que ponemos, no únicamente de nosotros mismos, sino también de los comentarios que nosotros hacemos de otras personas, porque los comentarios que podemos hacer de otras personas pueden afectar a esa identidad virtual.
Y así él recuerda que siempre hay que usar con prudencia las redes sociales, porque los términos de servicio de cada una de estas redes sociales lo determinan las empresas. Y estas empresas, en palabras de Iñaki Vicuña, no son empresas altruistas o no son ONGs que sean benefactoras, son empresas que tienen lucro y que buscan una finalidad, que es ofrecer productos y servicios. Para concluir, yo los invitaría a todos ustedes a leer estos ensayos que yo encontré de mucho interés, con unas perspectivas bastante diferentes. Es decir, es una revista que logró agrupar una serie de articulistas que cada uno aporta una visión especial, que no se duplican entre ellos, y en lo personal encontré muy interesante la lectura de esta revista. Yo agradezco a los comisionados que me hayan permitido hacer esta presentación de revista, y los invitaría a los demás que en sus redes sociales también hagan mención que va a estar en línea esta revista, accesible a todos. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. En una tierra donde la ley se bate todos los días. No te me bajes de 300, pareja. ¿Y para qué te la llevas? ¡Honestidad brutal! Próximamente, si tú quieres. Vivir mejor. Gobierno federal. Quiero recordarle que en la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla le podemos proporcionar también esta publicación transparentemente, o bien usted la puede consultar y leer las publicaciones que hemos realizado anteriormente. Nuestra página de internet www.caip.org.mx, o bien puede llamarnos al 777-1122. A veces pensamos que navegamos de manera anónima y visitamos páginas y pensamos que nadie va a saber quién está detrás, pero cuando una IP está en un domicilio fijo, pues sí es fácil saber de qué familia, incluso de qué individuo. Hay toda una discusión de si hay IPs dinámicas y que es más difícil saber en una empresa o en una comisión o en una oficina gubernamental qué individuo está detrás. Sin embargo, siempre hay una contraseña o password que permite llegar a conocer a la persona. Lo que les quiero decir, bueno, son una serie de ejemplos de cómo nosotros tenemos que estar muy alertas, porque nuestra información se graba en estas redes sociales, por ejemplo, y se queda ahí a perpetuidad, y la mecánica es que se genera un comercial distinto, las famosas cookies y demás, del que recibo, por ejemplo, mi hija recibe una publicidad diferente a la mía, o de la que puede recibir mi hermana, ¿no? O mi esposo. Y a la larga pues nos van coartando incluso la libertad o la forma de pensar, porque uno cree que Internet es la puerta abierta al mundo del conocimiento, pero detrás hay muchos algoritmos que hacen que solo veamos lo que le interesa a la industria que sepamos. Como se diseñó, se concibió este derecho hace décadas. Cuando el Consejo de Europa discutía esto, ustedes pueden leer los diarios de debates, incluso hay videos de las primeras leyes, por ejemplo, la francesa, que es de 1978, que uno ve a los legisladores con esas corbatas enormes y los pantalones enormes, ¿no?, con acampanados, diciendo que la informática tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la informática. No se vale que porque es un modelo gratuito pensemos o puedan hacer cualquier cosa con nuestras fotografías. De hecho, el FBI le pidió a la compañía Facebook que lanzara todo un programa de reconocimiento facial.
Entonces, todas las fotografías que nosotros hemos subido a Facebook o nuestros amigos han subido sobre nosotros, se metieron a un programa, a una computadora especial que reconoce los caracteres faciales, de manera que cuando alguien, y además nos preguntaban quién es el que está en la foto, recuerdan que todos teníamos que poner la etiqueta, pues eso le sirvió a todo el gobierno de los Estados Unidos de manera muy sencilla. Todos nosotros les hicimos el trabajo de localizar y de identificar a las personas, y ahora incluso hay un software que ya se vende en donde ustedes pueden tomarle una foto a un individuo y le sale el nombre del individuo. Entonces ya incluso se está comercializando, como existe Shazam para la música. No sé si alguien conoce Shazam, que uno escucha una canción, pone el programa y ve qué canción es, lo mismo pero con reconocimiento facial. Lo que les quiero decir es, bueno, por un lado tenemos que generar una cultura, y este tipo de eventos es para eso, para que ustedes también repliquen esto, y que no olviden que el 28 de enero pues hay que, los días mundiales se erigen por una razón, y porque está el Día de la Mujer, el Día del Niño, en fin, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer o el SIDA, y son creados así de acuerdo a lo que dice la ONU, porque hay que recordar que hay algo pendiente por hacer. Entonces tenemos mucho que hacer de cara a cómo viene el futuro, y a lo mejor ahorita no dimensionamos, o los jóvenes sobre todo no dimensionan, que lo que suban a una red social en unos años, cuando entren al mercado laboral, les puede afectar, porque que los vean a lo mejor borrachos después de una fiesta, o si en algún momento les gustó vestirse de negro, a lo mejor el empleador discrimina por ese tipo de ideología o razonamientos detrás, y eso nos puede afectar y causar problemas en el futuro. Entonces es muy importante saber y situar cuáles son las acciones que podemos tomar. Cuando no había reforma constitucional se hablaba de la protección de los datos y la protección de los datos, pero cuando por fin el legislador dotó de contenido a la garantía, lo que nos dijo es que es un derecho independiente y autónomo del derecho a la intimidad y otros, que son más bien pasivos, a ser dejado solo, a la no injerencia arbitraria e ilegal, pero este derecho tiene unos mecanismos activos que consisten en el poder de disposición y control que debemos tener sobre nuestra información. En eso consiste el derecho a la protección de datos. Y entonces, ¿cómo yo puedo controlar y disponer qué se haga con mi información? ¿Quién la usa? ¿Para qué la usa? ¿A quién se la transfiere? ¿Si la borra o no? ¿Por cuánto tiempo la guarda? Es a través del ejercicio de los derechos ARCO. Si bien hay una serie de obligaciones para los responsables de tratamiento, esos principios de protección de datos aterrizan en un derecho en particular. Por ejemplo, el principio de información se materializa a través de un aviso de privacidad. Nos tienen que enseñar qué política de privacidad tiene la empresa y qué va a hacer con nuestros datos y quién va a ser el responsable de atender nuestros derechos ARCO. Entonces, el derecho de acceder a mi información también se concatena con el principio de información. Es así como llegamos al final de este espacio. Buscamos, desde luego, a través de estas intervenciones de especialistas y de investigadores, que usted tenga oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre estos temas que hoy en día forman parte de la agenda pública. La sociedad transparente tiene que contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y, sobre todo, también hacer que nuestra Puebla cuente cada vez más con mejores ciudadanos, más participativos, y que se cumplan con estos preceptos de la ley que establecen no solamente el permitir el acceso a la información pública, sino el proteger nuestros datos personales. Desde la Hacienda de Angelópolis le agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.